Hola, en esta psicopíldora de hoy te voy a hablar de las fobias. Las fobias pertenecen a los trastornos de ansiedad y para que sepas si sufres o no este problema hay unos criterios muy claros. El primero es que sientas una ansiedad inmediata cuando estés o intuyas que vas a estar en las situaciones que temes. Segundo, que esta ansiedad sea muy intensa, es decir, en una escala del 1 al 10 que tengas unos niveles muy altos. Tercero, que tu reacción sea desproporcionada, que veas que los demás no se alteran ante la misma situación y tú en cambio sí. Cuarto, que evites estar en estas situaciones o si no tienes más remedio que estar o enfrentarte, que las vivas con una ansiedad intensa. Quinto, que tu miedo sea persistente, es decir, que haga por lo menos 6 o más meses que tienes este problema. Y sexto, que sientas un malestar muy importante y que veas que tu calidad de vida ha bajado. Las fobias se explican por una triple vulnerabilidad. La primera es la vulnerabilidad biológica. Consiste en una hipersensibilidad al estrés y lo que te ocurre es que tu sistema nervioso vegetativo se activa con más facilidad y tarda más en desactivarse. Por otra parte, hay una predisposición genética a padecer el mismo tipo de fobia que es heredada de la familia. La segunda es la vulnerabilidad psicológica generalizada. Las experiencias que hemos tenido en la infancia con determinados estilos de crianza pueden inhibir estrategias de afrontamiento eficaces. Si, por ejemplo, un estilo parental muy sobreprotector o que no te hayan dado apoyo emocional, también que no se haya establecido un apego seguro, que hayas pasado por determinados traumas o situaciones estresantes, lo que hacen es que te dificultan ese afrontamiento en situaciones de estrés. La tercera es la vulnerabilidad psicológica específica. Algunas experiencias de aprendizaje se suman a la vulnerabilidad biológica y a la psicológica generalizada, facilitando que la ansiedad se focalice entonces en un objeto o situaciones determinadas y que las vivas como peligrosas. Entre los tipos de fobias, la primera sería la fobia social o trastorno de ansiedad social, que como el propio nombre indica, esta ansiedad la sentirías cuando estás expuesto a situaciones sociales y te sientes que te evalúan, te podrían evaluar negativamente, te sientes observado, te molesta y además temes que noten ese nerviosismo. Es diferente que la timidez. La timidez sería como la prima hermana de la fobia social, pero no te impide ir a situaciones con más gente y los síntomas no son tan intensos, por tanto no te limita tu vida. También es diferente que el miedo a hablar en público o la glosofobia. Es muy común en general que la población tenga ese miedo porque no nos enseñan desde pequeños a exponer nuestras opiniones, nuestros trabajos continuamente y no hemos tenido normalmente ese aprendizaje. Entonces se trataría de una fobia específica. Otro tipo de fobias son las fobias específicas, que es cuando hay miedo a determinados animales, como por ejemplo la cucaracha, las arañas, las palomas o los perros. Las que tienen relación con los entornos naturales, como el miedo que puedas sentir ante determinadas alturas, ante las tormentas o incluso la oscuridad. Luego las situacionales, que sería, por ejemplo, el miedo a coger un avión, a conducir, miedo a atragantarte, a enfrentarte a los exámenes o incluso miedo a los espacios cerrados, como puede ser pues, subir a un ascensor o someterte a una prueba de resonancia magnética. Y otra fobia específica, pero esta es distinta, sería el miedo a la sangre, a las heridas o a las inyecciones. Esto si ves que tienes que hacerte una analítica y vas postergando o no puedes enfrentarte, pues padeces de esta fobia. La tercera es la agorafobia. Abarca dos o más situaciones. Estas han de estar relacionadas con transportes, como por ejemplo pues, no poder subir a un avión o coger el metro, con sitios cerrados, como estar en ascensores o estar en el cine, en el teatro, también espacios abiertos, la playa, plazas
o estar en una cola, en medio de una multitud de gente, o incluso alejarte de casa si no vas acompañado. La agorafobia es una de las fobias más limitantes si se padece en un grado severo y, como todas, si no se trata, se cronifica. Para comprender cómo funcionan las fobias, diferenciamos tres niveles. El primero es el nivel cognitivo, es lo que piensas. Ahí aparecen pensamientos automáticos que son absolutistas y están formulados a modo de telegrama. Por ejemplo, me caeré, me morderá, no lo soportaré y, sobre todo, miedo a perder el control. Hay dos sesgos que son muy típicos. Uno es el sesgo de la atención, focalizas atención en lo que temes, y el otro es el sesgo de interpretación, esperas o anticipas consecuencias catastróficas. Después tenemos el nivel fisiológico, en el que cuando se da una fobia, como hay una ansiedad muy intensa, ahí aparecen síntomas desagradables como la taquicardia, el temblor, la sensación de falta de aire e incluso puedes llegar a un ataque de pánico. Y el tercer componente, que es el conductual, es el que hace que tengas conductas de evitación y de escape. Y si no, necesitas algo que te dé seguridad, elementos de seguridad, como puede ser el ir acompañado o acompañada, o llevar objetos, o como puede ser una botella de agua o las pastillas en el bolsillo. En las fobias no sirve de nada que intentes relajarte. Tampoco sirve que intentes razonar contigo mismo. Tú sabes que ese miedo que sientes es irracional, pero en cambio pues no puedes controlarlo. Quieres además tener ese control y te es imposible. Cuando tu cerebro primitivo, el que llamamos reptiliano, se activa, o como tu cocodrilo interior, ese es muchísimo más potente que tu cerebro pensante, que el racional. Entonces lo que se trata es de convencer a esa parte del cerebro que se activa ante una amenaza de que realmente lo que piensa que es peligroso se crea y se convenza de que no lo es. Para esto, las técnicas cognitivo-conductuales van muy bien para superar estas fobias, y además con la herramienta de la realidad virtual, una herramienta del siglo XXI muy potente, hace que tengas una inmersión en el entorno que temes y de forma paulatina, ahí lo controla el terapeuta, pues puedes ir habituándote a estas situaciones y así es cuando se convence al cerebro. Aquí te enseño las gafas de realidad virtual de última generación y yo utilizo la plataforma Sayus, que me ayuda para que los pacientes os enfrentéis a los entornos que teméis de una manera cómoda, acompañada y además eficaz. En fin, espero que te haya servido esta psicopíldora y ya sepas de qué van las fobias y te espero en la próxima.